Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con el quinto video. Sean bienvenidos a su clase de la sesión número 5. Recordemos nuestra consigna: algunos se desesperan cuando se hunde el barco, otros aprenden a nadar. Vamos a continuar con nuestro tema de pendiente de una recta. Vamos a hacer la actividad del libro, sería la actividad número 5 de este tema. Es la página 188 y 189. Ejercicio número 2. Dice, revisen y justifiquen sus respuestas de la actividad anterior. Después contesten en su cuaderno lo que se plantea. ¿Cuál es la relación entre el valor de la pendiente de la recta de la ecuación y igual a 0.8x, el valor del ángulo marcado y el cociente cateto opuesto entre cateto adyacente? Bueno, ya vimos entonces que esos triángulos, todos sus cateto opuestos entre cateto adyacente nos daba siempre el mismo valor, ¿verdad? Pues hay que ver y también además comparamos sus ángulos, cómo eran todos los ángulos que se marcaron entre sí. Tienen que poner ahí su conclusión. Dice, escriban, revisen su tarea y valídenla, luego hagan lo que se solicita. Escriban cuál es la relación entre el valor de la pendiente de una recta del tipo y igual a x, el valor del ángulo formado por dicha recta y el eje de las abscisas, y el cociente cateto opuesto entre cateto adyacente asociado al ángulo. Hagan lo mismo para una recta del tipo y igual a x más b. Para que quede esto un poquito más claro, vamos a hacer unas gráficas en el plano cartesiano y comparar estos tres tipos de rectas. Son tres tipos de recta. Aquí nada más nos están hablando de dos, pero vamos a ver de una vez los tres tipos de recta que hay. Cuando tienen pendiente, cuando no tienen pendiente, cuando tienen ordenada al origen y cuando no tienen ordenada al origen. Entonces, por ejemplo, vamos a poner y igual a primero que sea, no sé, 2x más 3, ¿sale? Ahí está, y igual a 2x más 3. Acuérdense que este es la ordenada al origen, el 3, y cruza por el 3. Y el 2 es la pendiente. De hecho, si se fijan, la pendiente es lo que avanza en cada unidad. Por ejemplo, vamos a hacer unos triangulitos aquí. Por ejemplo, si yo empiezo aquí, por cada unidad yo subo 2 cuadritos, ¿se fijan? Cada unidad subí 2 cuadritos. Aquí también, por cada unidad avanzo 2 cuadritos. Por cada unidad avanzo 2 cuadritos, ¿sí? Eso es lo que está subiéndose en cada unidad y podría yo prolongar esto infinitamente, ¿verdad? Por cada unidad subo 2, por cada unidad subo 2. Eso quiere decir la pendiente, ¿vale? Que lo que se sube por cada unidad o lo que se baja dependiendo del tipo de recta. Bueno, entonces vamos a quitarle esos triangulitos. Vamos a quitarle los triangulitos esos. Vamos a dejar nada más así. Entonces, esta es la ecuación de la recta que tiene tanto pendiente como ordenada al origen. Ahora vamos a ver una que nada más tenga pendiente, pero que no tenga ordenada al origen. Por ejemplo, 2x, simplemente 2x. Entonces, la pendiente sigue siendo 2, igual que la otra ecuación. Sigue siendo 2, pero como no tiene ordenada al origen, quiere decir que parte del 0. Esta partía del 3. Esta no está parte del 0. Si se fijan, como es la misma pendiente, entonces la inclinación es igual. Por eso es que estas rectas son paralelas, ¿sale? Y ahora vamos a una que no tenga pendiente, es decir, y igual a, y no va a tener x porque no va a tener pendiente, entonces nada más le vamos a poner la pura ordenada al origen. No sé, vamos a ponerle que pasa por el menos 2. Menos 2, ahí está. ¿Qué sucede entonces cuando una recta no tiene pendiente? Quiere decir que es vertical, digo que es horizontal. Simplemente está acostada, no tiene inclinación. ¿Por qué? Porque no tiene pendiente. Entonces, como aquí no hay valor de x, quiere decir que la pendiente es 0, 0x. No tiene pendiente, no tiene ángulo de inclinación. Si yo le pusiera menos 5,
Entonces quiere decir que pasaría por el 5, ¿sale? O si le edito y le ponemos más 1 o 1 nada más, quiere decir pues, que pasa por el 1. Entonces aquí estamos viendo tres tipos de rectas. Cuando sí tiene pendiente y tiene ordenada al origen, ¿verdad? Tiene su inclinación y pasa por un punto en el eje de las ordenadas. Cuando solamente tiene pendiente, es decir, solamente tiene inclinación, pero no tiene ordenada al origen, que pasa por el 0. Y cuando no tiene pendiente, es decir, no tiene x, no hay ningún número que acompañe a la x, entonces su pendiente 0 quiere decir que está acostado, ¿sale? Entonces vamos a continuar con la presentación. A partir de esta explicación, jóvenes, ustedes tienen que elaborar una pequeña como explicación, ¿sale? Dice, en tu cuaderno lo que se indica, traza la recta y igual a 2.5. 2.5, ¿por dónde va a pasar el 2.5? A ver, nos vamos a ir de nuevo al plano cartesiano. 2.5, vamos a ponerle aquí y igual a 2.5. ¿Va a tener pendiente? No, ¿verdad? Simplemente va a pasar por el 2.5 de manera horizontal. Dice, escribe las características que conoces de este tipo de rectas. Como no tienen x, no tienen pendiente, solamente nos dice por dónde cruzan el eje de las y. Determina la medida del ángulo de inclinación de la recta y su pendiente. Entonces, como está horizontal, ¿qué quiere decir? No tiene pendiente, no tiene ángulo de inclinación. Vamos con la siguiente actividad. Todavía estamos en la actividad número 5. Número 3. Dice, gráficas del tipo y igual a b, que son como la que vimos ahorita. Comparen las respuestas que dieron a la tarea. Luego hagan la actividad y registren sus respuestas en el cuaderno. Observen las rectas de la izquierda. Identifiquen cuál corresponde a cada una de las siguientes ecuaciones. Y igual a ax más b tiene pendiente y tiene ordenada al origen. Y igual a x, es decir, solamente tiene pendiente, pero no tiene ordenada al origen. Y y igual a b solamente tiene la ordenada al origen, pero no tiene pendiente. Determinen el valor de sus pendientes. Entonces vamos a regresarnos otra vez a esta, como para que la recuerden. Entonces, por ejemplo, esta sería ax más b, ¿verdad? A sería 2 y la b sería 3, que viene siendo la recta f, marcada aquí con f. Esta sería y igual a ax nada más, en donde el 2 es la pendiente, pasa por el 0, es la g. Y y igual a 2.5, es decir, como si fuera y igual a c nada más, a una constante. O y igual a b nada más, una constante, no tiene pendiente. Entonces podemos regresar e identificar cuál equivale a cada una. Entonces, por ejemplo, y igual a x más b, ¿a cuál sería igual? A la verde, a la roja, a la azul. Hay que ponerle ahí cuál es. La ax tiene pendiente, pero no tiene ordenada al origen, es decir, pasa por el 0. Y y igual a b, simplemente es una ordenada al origen, no tiene pendiente. Ahora, ¿cómo determinaríamos el valor de sus pendientes? Acuérdate que vimos que la pendiente es lo que avanza por cada unidad, ¿verdad? Así como vimos con el de, otra vez con el de los 3 amigos que se iban a reunir en el kilómetro 90, ¿se acuerdan que decíamos? Entonces, cada minuto avanza tantos kilómetros. Así aquí también tenemos que hacer lo mismo. Por ejemplo, vámonos con la roja primero, ¿sale? Con la roja. Está en el 0, quiere decir, cuando avanza uno, ¿cuánto sube? Aproximadamente, ¿cuánto sube? Sube como un 2.5, ¿verdad? En el verde, por cada unidad, subió 1.5, porque ya está partiendo del 1. Entonces, sube 1.5. Y en el azul, por cada unidad, no está subiendo nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su pendiente es 0. Y esta verde, su ordenada al origen sería 1, porque parte del 1. La roja, su ordenada al origen, pues sería 0, no tiene ordenada al origen. Y la azulita, pues su ordenada al origen sería 2. No tiene inclinación, no tiene pendiente, pero su ordenada al origen es 2. Dice, ¿cuál es la relación entre el valor de la pendiente de una recta del tipo y igual a ax
y igual a ax más b y y igual a b. El valor del ángulo alfa y el cociente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, igual aquí van a hacer esta conclusión en base a la explicación que acabamos de tener. Y vamos a leer el siguiente cuadro. Dice, tangente del ángulo. Al formarse triángulos rectángulos semejantes entre una recta con pendiente distinta a 0, el eje de las abscisas o paralela a él, acuérdense que en las anteriores trazábamos rectas paralelas al eje de las abscisas. Y el eje de las ordenadas o paralelos a él, como la de los triangulitos del libro. Vimos una muy similar. Déjenme la encuentro. A ver si la alcanzan a ver aquí. ¿Esta? Ahí trazábamos rectas paralelas al eje de las abscisas y rectas paralelas al eje de las ordenadas. Se denomina tangente del ángulo al cociente de la medida del cateto opuesto entre la del cateto adyacente, asociado con dicho ángulo, el cual corresponde al ángulo de inclinación de la recta. ¿Qué quiere decir entonces? Que al dividir nosotros cateto opuesto entre cateto adyacente, estamos calculando la tangente del ángulo de inclinación. Eso es lo que estamos diciendo. Esto es la tangente del ángulo de inclinación. Continuamos. Vamos con otra actividad. Dice, ¿cuál es el valor de la tangente del ángulo de inclinación de las rectas de los ejercicios de la lección anterior? Entonces, pues ya la tendríamos, ¿verdad? La lección anterior, esta es la página 188. Entonces sería calcularle ahí los valores de las tangentes del ángulo de inclinación. Por ejemplo, tan solo en esta que les había mencionado, hicimos una tablita. En esa tablita pusimos los cocientes. Esos cocientes representan las tangentes de los ángulos de inclinación. Número 2. Resuelvan lo siguiente en el cuaderno. ¿A qué ecuación está asociada la familia de rectas del plano de la derecha? A ver, esta se le llama familia de rectas. Dice, al trazar una recta paralela al eje de las abscisas y otra al eje de las ordenadas, es decir, esta recta que va aquí, que pasa por F, es paralela al eje de las abscisas. Y esta que está aquí es paralela al eje de las ordenadas. Se forman triángulos, ¿verdad? ¿Cuántos y cuáles triángulos se forman? Vamos a escribir aquí todos los triángulos que se forman. Entonces, por ejemplo, el primer triángulo, si llamamos este punto A, sería AFE. Ese es el primer triángulo que se forma. Luego el otro sería AFD. Como hipotenusa tendría el segmento rojo. AFC, como hipotenusa tendría el segmento verde. Y AFB sería el otro triángulo que como hipotenusa tiene el segmento color guinda. ¿Cómo son los triángulos entre sí? Tenemos que ponerle cómo son los triángulos entre sí. Determinen la medida del ángulo de inclinación de cada recta. Esto lo vamos a hacer, lo van a medir otra vez con su transportador. Por eso es muy importante que lo tengan a la mano. Así como la medida de su pendiente. Marquen el ángulo de inclinación. Entonces van a marcar los ángulos de inclinación. Si pueden, de ser posible, cada uno con un color correspondiente. Por ejemplo, este con azul, con rojo, con verde y con morado. Todos tienen que ir hasta abajo, hasta la recta paralela al de las abscisas. Y vamos a calcular su pendiente. Por ejemplo, ¿cómo vamos a calcular su pendiente? Entonces, cateto opuesto entre adyacente. Eso ya lo habíamos hecho. Entonces, opuesto. Por ejemplo, aquí más o menos el de la E va hasta el 1.5, ¿verdad? El de la E. Esto. Entonces sería 0.5 entre 0.5, ¿verdad? 0.5 entre 0.5. ¿Sí 0.5 aquí? Sí. Y luego el de la D, que va del 1 al 2. Del 1 al 2 hay 1. Entonces todo esto mide 1 entre 0.5. Luego de aquí del 1 hasta el 2.5, entonces serían 1.5 de aquí a aquí, 1.5 porque estábamos en 1 y subió al 2.5, 1.5 entre 0.5 y
Por último, este que sería que sube hasta el 3, del 1 al 3 hay 2, sería 2 como cateto opuesto y 0.5 como cateto adyacente. Todo esto lo vamos a calcular, aquí nos está pidiendo que lo calculemos y calculemos la pendiente, entonces vamos a ponerle, por ejemplo, la recta B, la moradita, van a ponerle así, arriba el 2, perdón, porque de aquí a aquí fueron 2, y abajo el 0.5, 2 entre 0.5, y lo dividen y ponen el decimal aquí a un ladito. Y con el C igual, 1.5 entre 0.5 como fracción, y luego lo dividen y ponen el decimal. Así con todas, y a un lado el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación lo tienen que medir con su transportador. Dice, para cada recta, ¿cuál es la medida de la tangente de su ángulo de inclinación? Pues la medida de la tangente de su ángulo de inclinación sería esta, ¿verdad? Su pendiente. Argumenten sus respuestas y valídenlas. Bueno, hasta ahí termina la actividad. Esto ya es de práctica. Dice, determinen la medida de la tangente del ángulo de inclinación de las rectas asociadas a las siguientes ecuaciones. Después comparen sus respuestas con el grupo. Entonces van a calcular cuál es la tangente de este ángulo de inclinación. ¿Okay? Y esta es la última actividad, creo. Ajá. Dice, discutan las siguientes preguntas y con ayuda del profesor lleguen a consensos. Registren sus respuestas en el cuaderno. ¿Para qué recta la tangente del ángulo de inclinación es mayor de las anteriores? Tienen que poner cuál de las anteriores tenía un ángulo de inclinación mayor. A ver, vamos a regresarnos para que las vean. ¿Cuál de estas tendrá un ángulo de inclinación mayor? Por ejemplo, para iniciar, ¿cuál sería la pendiente aquí? 3.25. ¿Cuál sería la pendiente aquí? Sería 0. La pendiente aquí, 4.5. Y la pendiente acá, 0, ¿verdad? Porque no tienen X. Quiere decir, ¿cuál tiene la pendiente mayor? Este. Quiere decir que este va a tener su ángulo de inclinación mayor que cualquiera de los demás. De hecho, estos dos pues no van a tener ángulo de inclinación, van a ser horizontales. Entonces ya podemos contestar aquí. ¿Cuál tiene la menor pendiente? Aquí van a poner cuál tiene la menor pendiente. Y podrían poner aquí cuál no tiene pendiente, ¿verdad? Dice, con la guía del profesor redacta, ¿cómo le explicarías a otro alumno de tercero de secundaria cuál es la relación entre el valor de la pendiente de una recta, el valor del ángulo de inclinación y la tangente de dicho ángulo? Esto lo van a hacer ustedes brevemente también en su cuaderno, una breve explicación. Traza las rectas asociadas a cada una de las ecuaciones. Determina la medida de la tangente de su ángulo de inclinación. Las van a tener que graficar y una vez que las grafiquen ya van a tener que medir con su transportador cuál es su ángulo. ¿Qué recta tiene la menor medida de la tangente? ¿Cuál tiene la medida mayor? Esto lo vamos a hacer como hicimos la anterior, ¿verdad? Acuérdense, entre mayor sea la pendiente, mayor es el ángulo. Entre menor sea la pendiente, menor es el ángulo. Y dice aquí, compara las respuestas. Bueno, eso no lo podemos hacer, pero sí me las van a poder enviar. Ahora dice, tracen un triángulo rectángulo que tenga un ángulo interior menor que 45 grados. Yo creo que esto ya no va a ser necesario. Sí, nada más terminamos hasta aquí esta parte, el número 1. Y para graficarla lo pueden hacer como la actividad número 1 que hicimos, haciendo una tablita. ¿Sí? O si ya alguien cree que ya la puede trazar, miren, me gustaría decirles más o menos cómo la podríamos trazar sin necesidad de tablita. También eso sería interesante. ¿Cómo la podríamos trazar sin necesidad de tablita? Por ejemplo, vamos a decir aquí al plano cartesiano. Voy a ayudarles con la primera, ¿sale? 4x más 2. Si no la quieren trazar con la tablita, vamos a trazarla de otra manera. Primero vamos a guiarnos en el punto, observenla aquí, donde es la ordenada al origen. Es decir, empieza en el 2 y por cada unidad sube 4. Aquí dice, por cada unidad sube 4 porque la pendiente es 4. Entonces vamos a iniciar en el 2
y por cada unidad vamos a subir 4, es decir, si avanzo 1, subo 4, y al subir 4, llegaríamos al 6, entonces aquí, y luego de nuevo, por cada unidad subo 4, es decir, si ya voy en el 6 y avanzo una unidad, voy a subir otros 4, va a ser en el 10, aquí, y así voy sucesivamente. Basta con 2 puntos para poder unir la recta. Con 2 puntos es más que suficiente. Entonces nos quedaría así, ¿verdad? Así, simplemente. Y si yo la trazo, bueno, vamos a decir, no, pues a ver, ¿cómo comprobamos que sí es cierto? Vamos a poner aquí otra. Vamos a poner y es igual a 4x más 2. Ahí está. Quedó encimada. ¿Por qué? Porque es la misma, ¿verdad? Entonces, basta con eso para poderlas graficar nada más. Y aquí sería y igual a 2x, no tiene ordenada al origen, nada más por cada unidad sube 2. Aquí por cada unidad sube 0.9. O también podríamos decir que por cada 10 sube 9. Ah, no, mentiras, y igual a 0.9, no es 0.9x. Y igual a 0.9 quiere decir que no tiene pendiente porque no tiene x, quiere decir que nada más va a ser horizontal. Esta sí tiene ordenada al origen, va a iniciar en el 2 y por cada unidad va a subir 3. Pueden graficarlas como ustedes quieran, utilizando este método o utilizando lo de la tablita. Voy a hacer uno más, nada más como para que quede claro. Por ejemplo, vamos a graficar, a ver, voy a borrar estas para que no nos estorben. Voy a graficar y igual a 3x menos 1, ¿sale? Si es 3x menos 1, va a iniciar en el menos 1. Y por cada unidad va a subir 3. Avanzo 1, por cada unidad subo 3. Avanzo 1, por cada unidad subo 3. Y por ahí va a pasar mi recta. ¿Se fijan? Entonces si yo la pongo aquí, y igual a 3x menos 1, 3x menos 1. Ahí está. Quiere decir que es la misma, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, pues pueden regresarle al video a ver si más o menos con eso ya. Y bueno, aquí terminamos ya la primera parte. Espero que les queden muy bien sus rectas. Y pues hicieron muy buen trabajo, chicos. Nos vemos para el siguiente video.